¿Cómo están todos? Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días a todos los que nos están escuchando. Bienvenidos a su podcast, El Miedo Habla. Estamos aquí nuevamente con ustedes, Maye León y Luis Álvarez, para continuar con las historias de miedo de la casa embrujada en La Piedad, Michoacán. Bienvenida, Maye, ¿cómo te encuentras? Bien, muchas gracias. Saludos a todos los miedólogos que se sintonizan a nuestro podcast, sobre todo a los latinos y a todo el estado de Oregon, donde estamos ahorita en medio del bosque, con neblina, con lluvia. Se antoja muchas historias de terror. Con la lluvia y un poquito de frío. Sí. Muy bien, entonces, ¿te parece si vamos a las historias? Me parece muy bien. Continuamos entonces, adelante. Muy bien, pues haciendo memoria el por qué en esa casa pues estaba embrujada o espantaban, es porque tenemos dos teorías. La primera es de que los aztecas pasaron por las orillas en su momento de La Piedad, que era Potrerillos y El Cerrito. Entonces fueron dejando asentamientos y también algunas personas se fueron estableciendo ahí. Entonces, la otra teoría es de que encontraron en obras negras la propiedad, un cuerpo de una muchacha. Entonces, sí, la muchacha pues estaba sin vida. ¿Quién la encontró? No sé quién la encontró, pero dieron parte a la policía porque sí la recogieron. Estoy hablándote que mucho antes de los 80s. Okay. Entonces, cuando le heredan pues a mi mamá a la casa, mi mamá desconocía de ese suceso. La existencia de la muchacha. De la existencia. Entonces, ¿cómo se dieron cuenta ustedes de que hubo ese percance con esa muchacha? Porque en una ocasión mi hermana escucha que está llorando una muchacha. La casa en sí es una casa grande. Entonces mi hermana trataba de localizar de dónde venía ese llanto tan profundo y tan doloroso, y ella pedía que se detuvieran. Entonces, posteriormente mi mami se pone a preguntar con los vecinos y un vecino le comenta que ese suceso había pasado antes de que mi mamá se mudara y antes de que esa casa fuera heredada. Ok. Entonces, los llantos que percibía o que se escuchaban, ¿lograron ustedes identificar? No, realmente nada más en esa ocasión mi hermana los escuchó. Y creo que no fue nada más una vez, fueron varias veces, pero a quien los escuchaba era mi hermana. Okay. Quien escuchaba el llanto de esta muchacha era mi hermana. ¿Tú no llegaste a escuchar eso? No. ¿Qué fue lo que tú llegaste a escuchar? Una de las cosas que también dentro de la teoría es que por ahí, por La Piedad, Michoacán, pasó parte de las personas que venían huyendo de la guerra de los cristeros. Sí. La guerra que fue civil entre político-religioso que se vivió en el centro de la República Mexicana, y La Piedad, las orillas de La Piedad fue parte donde pasaron estas personas huyendo. Lo que era el Mezquite, lo que los pueblos circunvecinos de La Piedad, Michoacán. Entonces, ¿por qué te platico esto? Porque en la casa llegamos a ver dos figuras, una que sí era de lo que era un personaje masculino con vestimentas tradicionales aztecas, que ese lo vio mi hermano, y un varón, ropajes tradicionales de manta de época de la Revolución. Entonces esa persona con ropaje masculino fue la que nosotros más vimos aparecerse o hacer presencia en la casa, en el cual pues vimos todos nosotros, pero esa persona masculina la vi más yo. Platícanos, ¿por qué es que crees tú que sigue siendo un portal hasta hoy en día? Después de lo de la revolución y de los cristeros, ¿por qué piensas que aún sigue siendo un portal ahí en tu casa?
Uno de los datos curiosos es que todavía hasta la fecha se sigue escuchando los pasitos, los tacones y mover el baúl detrás, entre pues la pared de mi recámara, que colinda con la pared pues del vecino. Bien, miedólogos, pues ahora les voy a platicar un evento que pasó con mi hermana. Este evento ella tenía unos 13, 14 años, en el cual ella, regresando de la secundaria, se fue, pues como todos los muchachos, se fue a acostar. Dijo, ay, estoy muy cansada, y fue al segundo piso en la recámara de mis papás a dormirse. Entonces mi hermana dice que cuando despierta, justamente para abrir la puerta de la recámara de mis papás, que estaba en un segundo piso, entonces ella escucha que la gata está peleando. Okay. Entonces cuando ella va a abrir la puerta, ve la entidad, el demonio, bajando las escaleras. ¿Qué demonio? ¿Cómo era? El demonio era como, miedólogos, no sé si han visto la película de Constantine, el primer demonio donde lo atrapan en un espejo y lo lanzan hacia el aire, dentro, lo atrapan en el espejo. Ajá. Así el demonio. Dice ella que nada más no tenía, que sí tenía completo el cráneo, pero nunca le vio la cara. Okay. Solamente se refiere al cuerpo. Y dice ella que él iba bajando las escaleras y la gata estaba enfrente de ella, la gata la estaba defendiendo. O sea, porque desde antes de que ella abriera la puerta, ella podía escuchar que la gata estaba brincando y que la gata estaba haciendo los sonidos de molesta. Entonces, pues cuando mi hermana abre la puerta, ella ve que el demonio estaba bajando las escaleras, o sea, retirándose. Retirándose, ve cómo va moviendo, en 4 patas va bajando, y ella ve claritamente como si estuviera quemado. Como si estuviera la carne chamuscada. Como chamuscada. Sí, dice que nunca le vio la cara, pero pudo ver el cráneo completo, o sea, completamente un demonio. Un ser. Un ser. Baja las escaleras y corre hacia la cocina, y pues mi hermana estaba chica, dice que se asustó muchísimo. Entonces va al teléfono, esos teléfonos de donde marcas, de disco, y marca el teléfono de mi abuelita, y pues ya le habla a mi mamá, y pues ya mi mamá va a la casa. Pero pues ella aterrada, ya empiezan a buscar en la casa y pues ya no hay nada. Entonces, ese es un suceso pues que a nosotros nos impresionó mucho, porque yo al año más o menos, o menos del año, yo también lo vi en el patio. A ese mismo ser. A ese mismo ser. ¿Cómo lo viste tú? ¿Cómo te tocó a ti verlo? Tenía exactamente el cuerpo, nada más que estaba imitando la cara de mi papá. Imitando la cara. Imitando la cara de mi papá, nada más que se movía como si estuviera trabado. Como robot. Ajá. Robot, así se movía y lentamente levantó la cara a verme. ¿Hizo algún ruido? Nada. Simplemente yo precisamente bajé del cuarto de mis papás, y cuando pues yo para agarrar la barra para poder bajar, y yo volteo hacia el patio, yo veo ahí la entidad parada. Yo me quedo unos segundos viéndolo, me regreso, y pues ¿a dónde se fue? No sé, yo me retiré antes que él. La verdad es que a mí me dio miedo. Ok. Entonces, patitas para que las quiero. Patitas para que las quiero. Sí, a mí miedólogo sí me dio miedo, porque pues la entidad claramente yo le vi el cuerpo, era justamente, nada más que yo no lo vi en 4 patas, yo sí lo vi parado. Ok. Y esa misma entidad lo vio una amiga de la prepa, parado, pero por fuera de la ventana de mi cuarto, de mi recámara. ¿Y ella qué vio? ¿Ella qué fue lo que te contó? Ella dice, estábamos viendo la televisión en mi cuarto. Entonces ella, cuando eran como las 5 de la tarde, 6 de la tarde, y entonces ella voltea a ver hacia la ventana. Algo le hizo voltear a ver
hacia la ventana. ¿Su reojo? Sí, su reojo, y dice que lo vio ahí parado. Pero como mi recámara tiene cortinas transparentes, pues no pudo identificar si era tal cual las facciones, pues, sino simplemente vio un algo parado raro. Ok. Sí, porque no están completamente erguidos como humanos, están así como encorvadones y extremadamente delgados. Y así es como te lo describió tu amiga. Así es como me lo describe mi amiga. Entonces, al tiempo, mi hermana, algo bien interesante, esta historia la vamos a llamar el fauno. ¿El fauno? La vamos a llamar el fauno. Me parece bien. Porque mi hermana hace como unos 6 años, nosotros ya vivíamos en Vallarta. Saludos, gente de Vallarta. 1000 besos. Mi hermana ya vivía en Vallarta y se va de vacaciones a La Piedad. Entonces dice que en esa época estaba haciendo muchísimo calor. Cuando dice, ay, me voy a dormir en el sillón de la sala. Está haciendo demasiado calor como para encerrarme en el cuarto. Entonces estaba ella viendo hacia se acuesta, estaba viendo o estaba girada hacia el respaldo del sillón. ¿De espaldas en el respaldo o la espalda volando? La espalda volando. Ok. Entonces dice ella que empieza a bajar la temperatura, pero empieza a escuchar que tocan en todo el pasillo. ¿Cómo tocan? Como si fuera... ¿Pasos? No, como si estuvieran golpeteos en todo el pasillo, pero se detenían justamente en medio enfrente del Cristo. Okay. O bueno, más bien se paraban a la altura del Cristo, los golpes. Dice que así estuvieron un rato, ella ya despierta, pero todavía no se había girado. Entonces dice que empezaba a bajar la temperatura. Y justamente cuando escucha unos ruidos, ya no solo los golpes, sino también ruidos de caminar. Pasos. Sí. Entonces es cuando ella dice, voy a darme vuelta. Entonces cuando ella se gira y queda atenta de frente al Cristo, ella empieza a ver que el Cristo se desfigura. Entonces que del Cristo empieza a resbalarse una imagen, una sombra. Entonces lentamente esa sombra hizo una figura, hagan de cuenta, miedólogos, como el personaje del laberinto del fauno. Como ese con cuernos. Con cuernos. ¿Color? Ella solamente describe que es oscuro. ¿Le hablaba? No. Emitía solamente ruidos, sonidos, sí. ¿Qué sonidos? Pues quiero pensar que como un fauno, un toro. Dice ella que hacía como un gruñido. ¿Bufaba? Bufaba. Sí, esa es la palabra, Bufaba. no la encontraba, sí. Sí. Entonces dice que empieza a caminar hacia donde estaba ella, y ella en sus pensamientos era, no me puedes tocar, porque el fauno se acercaba, bufaba molesto, pero no se acercaba. Entonces había una mesita del centro, entonces el fauno caminaba alrededor de la mesita y luego la quería como querer atacar, pero algo detenía que no la podía tocar. Y así estuvo no sé cuánto tiempo, pero así es un par de minutos, porque ella no lo recuerda bien, pero dice que un par de minutos. Entonces, poco a poco el fauno se fue retirando hasta regresar a la imagen y desvanecerse en la imagen del Cristo. El Cristo en la pared. En la pared, sí. Ok, esa es la historia del fauno. Esa es la historia del fauno, en el cual ella platica, dice, me impresionó muchísimo porque nunca hubiera pensado que hubiera salido de una imagen religiosa. Sin entrar en controversia, miedólogos.
Es simplemente una experiencia que mi hermana, coincidencia que pasó en esta imagen religiosa. Lo que coincide es los golpes en la pared del pasillo junto con la historia, la primera historia del capítulo 1. Miedólogos, si no lo han visto el capítulo 1, aquí les dejamos el link para que ustedes puedan ir a escucharnos en el capítulo 1, en el cual cómo empezaron esos golpes y mi hermano Sinué tuvo una presencia de una entidad en su recámara. Coincide con esos mismos golpes. Ajá, en ese mismo lugar. Entonces son las mismas presencias. Sí. Esa figura de Fauno, ¿lo volvieron a ver alguna vez en tu casa? No. Fue una única vez. Es como si fuera un portal. Bueno, más bien, yo creo que es un portal y van y vienen diferentes. Entran y salen diferentes entidades, sí. Porque nos tocó a ver ese, pues nosotros le llamamos el descarnado, pero vimos dos tipos de descarnados. Vimos el que estaba como quemado y el que es como blanquizco, que vimos en el 2016 subir la pared. Sí. Ese es el otro descarnado que nosotros le llamamos descarnados. ¿Alguna otra historia que te acuerdes más reciente de esa casa? Más reciente de esa casa, únicamente el último suceso que mi hermana pasó es que estaba en su recámara, fue de vacaciones, entonces ya llevaba a su bebé. Entonces dice ella que precisamente estaba haciendo mucho frío. Ella dice que más o menos era diciembre, enero, no lo recuerdo bien. Ella dice que escuchó a mi papá hablar con alguien y era madrugada. Entonces dice, ay, ¿con quién estará hablando mi papá a estas horas? Ella escucha que es una mujer la que le contesta. Ella escuchó la voz. Ella escuchó la voz, pero nunca entendió qué le decía. Entonces mi papá en la conversación dice, vente, vámonos a la cocina. Y la otra persona le contestaba, sí, vente para acá. Y vamos, ándale, vente. Es como si mi hermana dice que la conocía la persona, porque sus contestaciones eran con alguien muy familiar. Entonces mi hermana dice, se queda con la intriga y dice, ¿quién habrá sido? A estas horas, ¿quién habrá sido? Entonces agarra valor y va a la cocina. Cuando llega a la cocina le dice, papi, ¿con quién hablas? Ay, ¿no escuchaste? Es un familiar. Ay, es tu tía. Mi tía, sí. Pues es que me tocaron la puerta y me dijeron, ya vine por ti. Yo lo dejé entrar. Pues ven, pásate. ¿A dónde vas? Y sí, la entidad pasa con él, camina, le contesta, hace conversación. Entonces cuando llega a la cocina y se sienta, mi papá nunca le vio la cara. Entonces, pues mi papá agachado, porque dice que traía como si fuera un rebozo, un chal, porque esta pariente utiliza muchas, las pashminas o chals que le llaman, y traía su pashmina tapada la cara, o sea, parte de la cara. Sí, dice que nada más le ve lo que es la barbilla. Dice ahí, se me hizo muy extraño porque cuando volteo a ver los pies no hay pies. ¿Tu hermana la vio? No. Solo la escuchó. Entonces justamente cuando mi hermana, me quiero imaginar que es ese inter donde mi hermana está agarrando valor porque está haciendo mucho frío, porque es madrugada, y en ese proceso donde mi hermana se decide si se levanta o no, pero tenía la intriga de que quién era a esa hora, pues este personaje se va. Y todavía artica porque a mi papá le dicen Yayo, su familia le dice Yayo. Bueno, Yayo, ya me voy. Le contestó y dice que era una voz de una mujer. Y se va, porque pues por donde entró
porque pues hay dos entradas, la parte de la sala y la parte del pasillo, el famoso pasillo. Ajá. Entonces, esta persona entra por la sala, pero como era un familiar, pues entra por la sala. Cuando es una persona X, pues entra por el pasillo para no entrar por las recámaras, porque si atraviesas una recámara. Y a tu papá no le dio miedo. no. A tu hermana sí. Sí. ¿Te la contó tu hermana? Sí, mi hermana me platicó esta historia. Inmediatamente nos platicó a todos, como todos los hermanos, que todos nos platicamos así. ¿Te dio miedo? No. ¿Quién crees que haya sido? El portal donde llegó alguien. Haciéndose pasar por un familiar. Sí. Porque hay otra historia curiosa. Viene otra. Esta en lo que es usurpar entidades. Uh-huh. Mi hermana está sentada en la calle junto con los niños de otras casas de los vecinitos, cuando todavía aquella época bonita donde se juntaban uno en las esquinas a platicar, a jugar. En las banquetas. En las banquetas. Entonces estaban los niños, pues nosotros le llamamos los niños de la calle, porque son los niños de toda la calle, de la colonia, de todo el vecindario. Y justamente en su edad había muchos niños de su edad. Había muchos niños de su edad y se sentaban a juntarse ahí a jugar en la banqueta. Uh-huh. Entonces todos ven donde se abre el portón de mi casa y sale la cara de mi papá, sale medio cuerpo de mi papá. Ay, le dicen, mira a tu papá. ¿Qué querrá tu papá? Ya te hablan. Ajá. Y entonces mi hermana dice, ay, mi papá, deja voy, ya llegó. Ajá. Entonces se va corriendo y pues esa entidad cierra la puerta. Mi hermana, porque pasó un ratito, no crees que fue luego, dijo, ay, en lo que te despides del amigo y todo, dijo mi hermana, ay, pues chámelo a mi papá, bye. Y pues abre el portón, papi, papi, papi. Y no hay nadie, y en eso llegando mi papá en la camioneta. Entonces, cuando ella pues está buscando a mi papá, ajá, y entonces se queda, pues ¿dónde está mi papá? O sea, ¿dónde estás, papi? Y entonces en eso mi papá va llegando y abriendo el portón, y pues ella pues súper asustada. Pensando que él ya estaba dentro. Sí. Otra ocasión de usurpación, mismo mi papá. Precisamente llega una tía y se baja, fue en el camioncito, porque mi hermano no pudo ir por ella, mi hermano mayor, y les iba a llevar un bocadito de comida a mi papá y a mis otros hermanos. Entonces se baja del camión y ve claramente donde mi papá abre el portón y entra. Y entonces, pues no le gritó don Gerardo, nada, sino que ella dijo, pues ahorita llego. Pues estaba media cuadra a la parada del camión, lo que ella pues se atraviesa la avenida, en lo que llega a la esquina y llega a 3 casas, pues lo que es la casa de mis papás, y pues se da cuenta que el portón está cerrado, con seguro por dentro, o sea, está cerrado. Y ya ella empieza a tocar la puerta, y toque, y toque, y toque, y toque, y en eso llega mi papá. También esperando ella que estuviera por dentro, y resulta que tu papá estaba en la calle. Sí. Entonces, pequeños detalles, por eso nosotros creemos que sí existe algo muy fuerte en esa casa. ¿Un portal? Es un portal, definitivamente. Porque independientemente de todo, muchas personas han visto desde la calle y personas estando dentro de la casa. Entonces, sí, miedólogos, este es un caso. Una casa embrujada. Un caso raro. Sí, es una casa embrujada. Muy bien. Entonces, ¿algo más que quieras agregar para este episodio? Sí, quiero platicarles un evento que pasó a un vecino dentro de la casa. Ok.
Sí, este vecino, saludos a todos mis vecinos. Ojalá se acuerden y Ojalá, se conecten. Sí, se conecten, se suscriban. Este vecino, de la edad de mi hermano el mayor, entonces se iban a salir a dar la vuelta. Entonces le dice, fulano, espérame en la casa, en la cocina, en lo que yo me baño y me arreglo, y en la casa no había nadie. Nosotros, lo que es mis papás y nosotros, nos habíamos ido de vacaciones y él se había quedado pues ahí en la casa. ¿Tu hermano mayor? Mi hermano mayor. Okay. Entonces se iban a ir a dar la vuelta. Entonces le dijo, ¿sabes qué, fulanito? Pásate y aquí quédate en la cocina y nos vamos a dar y ya que me bañe y me arregle, nos vamos a dar la vuelta, ¿sí? Entonces dice que el muchacho estaba escuchando la radio. Nosotros siempre teníamos, no sé si ustedes también, miedólogos, sus papás. En mi casa se acostumbraba que siempre estaba la grabadora prendida en la estación de radio hasta el último momento. Sí. Siempre estaba la estación. Para escuchar ruido. Para escuchar ruido. Entonces dice que en esa ocasión pues empezó a hacer estática de repente la grabadora. Entonces de estar sentado él tomándose seguramente un refresco, pero en la cocina, el comedor de mi casa es redondo. De la casa de mis papás es redondo. Y en ese momento todas las sillas se recorren y se abren todas las puertas del comedor, de donde están la alacena, al mismo tiempo. Se le abrieron todas las puertas. Todas las puertas y se le recorrieron las sillas. ¿Qué hizo? En ese momento, sí, en ese momento dio un salto, y porque es la cocina y luego un patio central, y luego ya pasas a los cuartos. O sea, y atravesar ese patio central es de miedo. A mí, personalmente, yo siempre le he dicho a mis papás, es una casa donde la distribución está un poquito tétrica, y atraviesas el patio central y luego llegas a la recámara y luego a la otra recámara donde era la recámara de mi hermano mayor. Y le dijo, ¿sabes qué, fulanito? A mi hermano, nunca vuelvo a entrar a tu casa. Se asustó. Nunca. Y efectivamente, pues nunca más regresó, lo esperaba afuera. Sí. Nunca más regresó. Nunca más regresó, le dijo. Híjole. Muy bien. Eso entonces sí quiere decir que es para ponerte los pelos de punta. Sí. Sí, todos nosotros... Si a mí me pasara eso, yo también no regresaba, yo no entraba. ¿No entrabas? Te espero afuera. Sí. Todos, la verdad, hemos vivido diferentes sucesos. Como dice mi hermano el mayor, esta es otra, miedólogos. Es que son pequeñas historias que se van acumulando, que nos fueron pasando a todos nosotros. Entonces esta historia es de mi hermano y le apodaremos el gato. El gato. ¿Cuál hermano? Mi hermano menor. Okay. Entonces mi hermano menor estaba en el cuarto y dice que empezó a escuchar los golpes en la pared, en el pasillo. Los mismos golpes. Sí. Los mismos golpes que después, cuando salió la película del Conjuro y dan la explicación de los golpes, cuando la entidad está dando los golpes, que es una señal, eso que le pasó a mi hermano fue en los 90s. ¿Y cuando salió la del Conjuro? En los 2000 y algo. Hace apenas un par de años. Entonces mi hermano se levanta y va hacia el pasillo por la sala. Cuando llega al pasillo, ve que un gato, ahora razonando, yo pienso que es el mismo demonio, porque él lo describe como gris. Es el mismo demonio, le llama, porque estaba en 4 patas como gato, pero pues no era un gato, porque no tenía pelo. Entonces atraviesa, al final del pasillo hay una puerta de metal,
y de cristal y atraviesa la puerta. Sin que esté abierta. Sin que estuviera abierta. Ahí es donde yo digo, ¿el portal es la otra dimensión? Muy posiblemente. Donde atraviesa y pues cuando mi hermano va hacia ella y abre la puerta, pues ya no hay nada. Entonces sí creo que hay un portal dimensional ahí súper abierto. Como el portal de Narnia. Como el portal de Narnia. La casa de Narnia. Sí, la casa de Narnia. Entonces esto es lo que nos ha pasado poco a poco a todos nosotros miedólogos. Esto ha pasado en La Piedad, Michoacán. Porque nos han pasado más cosas, pero en diferentes casas. Ok, entonces todos estos eventos que has ido contando han sido solamente en La Piedad. Solamente en La Piedad, Michoacán. Vamos a dejar esos otros eventos para los siguientes episodios. Sí. Por eso es de que necesitamos que se suscriban. Sí. Muy bien. Entonces, sin más por agregar. Sin más por agregar. Por el momento nos despedimos. Esperemos que todos se encuentren muy bien. Suscríbanse, compartan. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Spotify. Estamos por ahí también en el YouTube para que cualquier red que puedan ustedes buscar, ahí nos encuentran. Muchísimas gracias a todos. Saludos desde el estado de Oregón. Cuídense mucho. Saludos a todos. Hasta luego. Hasta luego.